Hola amigos, hoy toca hacer el examen de Matemáticas 2, convocatoria septiembre del año 2020, propuesto en las Islas Canarias para el acceso a la universidad, a dicho distrito universitario. Comenzamos con el primer ejercicio que dice lo siguiente: responda razonadamente a las siguientes cuestiones, calcule la integral definida entre 0 y pi medios de x coseno de x y hallar las asíntotas de la función y ese cociente de polinomios que me dan ahí. Bueno, pues vamos a comenzar con el apartado A, la integral definida. Para hacer una integral definida, lo primero que tenemos que conocer es la integral indefinida para obtener una primitiva de la función que estoy integrando, ¿no? Entonces vamos a hacer la integral indefinida de x por coseno de x. Para hacer la integral de x por coseno de x voy a utilizar el método de integración por partes, definiendo las funciones auxiliares u de x y dv de x. U de x es x y dv de x coseno de x. Una vez que tengo las funciones u y dv, que son las que al multiplicar me dan la función integrando, x por coseno de x, ahora derivo u, yo tengo el 1, y busco una primitiva de v, puesto que dv es la derivada de v, tengo que buscar v, de tal manera que la derivada es coseno de x, es decir, una primitiva, y voy a coger la función seno de x, que es aquella cuya derivada me da coseno de x. Bien, una vez que tengo ya la elección de estas funciones, aplico la fórmula que me dice que el método de partes se utiliza para resolver la integral, y recordar que era u por v, x por seno de x en este caso, menos la integral de v por du, menos la integral del seno de x por 1, menos la integral del seno de x. La integral del seno de x es una integral inmediata, que es menos el coseno, con el menos delante aquí quedaría más coseno de x. Así que la integral indefinida que estoy buscando es x seno de x más coseno de x más la constante de integración. Como yo lo que quiero hacer es una integral definida, la constante de integración no la voy a necesitar y solamente me voy a quedar con la parte funcional de la integral, que sería la primitiva que voy a tomar. Así que la integral entre 0 y pi medios va a ser la primitiva entre 0 y pi medios, a la que he de aplicar la regla de Barrow, que es sustituir la expresión de la primitiva en pi medios menos y luego restarla por la expresión de la x por 0. Así que al sustituir me queda pi medios por seno de pi medios más coseno de pi medios, eso sería al sustituirlo por pi medios, y al sustituirlo por 0 sería 0 por seno de 0 más coseno de 0, que sería 0 más coseno de 0. Ahora bien, seno de pi medios sabemos que es 1, por pi medios, y el coseno de pi medios es 0. Entonces en el primer paréntesis me da pi medios, y aquí me queda coseno de 0 es 1. Entonces queda pi medios menos 1. Ese sería el resultado final de mi integral definida. Lo dejo así expresado, no lo dejo expresado en forma decimal, lo podéis hacer si queréis, pero yo lo dejo expresado así. Vamos con el apartado B. El apartado B se trata de hallar las asíntotas de esta función. Bueno, lo primero que tengo que hacer para hallar las asíntotas de una función es establecer el dominio de dicha función. Esta función tiene el dominio todo r menos el 1 y el menos 1, que son los valores para los que se anula el denominador. Y por tanto van a ser los puntos candidatos a ser asíntotas verticales, que son precisamente donde se rompe la continuidad de la función. Así que x igual a 1 y x igual a menos 1 son asíntotas verticales. Lo serán siempre y cuando el límite cuando x tiende a 1 y el límite cuando x tiende a menos 1 de la función me dé un infinito, bien más infinito, bien menos infinito. Aquí evidentemente me va a ocurrir, porque cuando x tiende a 1 el límite es 8 partido por 0, que es infinito, y cuando tiende a menos 1, pues va a ser 2 partido por 0, que es infinito también. Así que x igual a 1 y x igual a menos 1 son asíntotas verticales. Para ver las asíntotas horizontales, lo que tengo que ver es el límite cuando x tiende a infinito de la función. Cuando x tiende a infinito de la función, observar que el grado del numerador es mayor que el denominador. Entonces el crecimiento de la función es mucho más rápido en el numerador que en el denominador, y por tanto el cociente se va haciendo cada vez más grande, tendiendo a más infinito. Así que en el infinito no tiene ningún sentido hablar de asíntotas horizontales, con lo cual no hay asíntotas horizontales. Para que haya asíntotas horizontales, este límite me tendría que dar un valor real, un número real. Y por último, las oblicuas. Las asíntotas oblicuas son asíntotas de la forma igual a mx más n, donde m es la pendiente de la recta, distinto de 0 en principio, porque si no sería una asíntota horizontal, y m se obtiene calculando el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. Al tratarse de la función de un cociente de polinomios, al dividir por x es multiplicar por x el denominador, es decir, que este cociente me queda
la función y multiplicando por x el denominador de la función original, que por de ahí que aparezca el x al cubo menos x. Cuando los grados son iguales, los grados, el límite del cociente es el cociente de los coeficientes de mayor grado, en este caso 1 para x al cubo para el numerador y el 1 para el x al cubo del denominador, así que el límite va a ser 1. Si no, utilizáis la regla del L'Hopital, que también ya la podemos tener en cuenta, que os la han explicado. Y entonces ya tengo la pendiente de la recta, es decir, ya tengo igual a x y ahora me falta calcular n. Para calcular n se obtiene calculando el límite cuando x tiende a infinito de la función menos el valor de m, en este caso 1, por x. Haciendo esta diferencia, indicando la diferencia y realizándola, me queda este límite de este cociente, y el límite de este cociente vuelven a tener el mismo grado, entonces el límite es 5 entre 1, el límite es 5, con lo cual la asíntota oblicua que he encontrado para esta función es y igual a x más 5. Esa es la asíntota oblicua, y ya que queda resuelto el ejercicio número 1. Pasamos al ejercicio número 2. Dadas tres matrices A, B y C, se plantea la siguiente ecuación matricial y justificar cuál es la dimensión de la matriz X. Bueno, la matriz X, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar X de esa ecuación matricial. Tengo la ecuación, todo lo que está X lo paso a un lado y todo lo que no está X lo paso al otro. Entonces hago XA menos XB. Ahora, A y B multiplican por la derecha X, y por lo tanto puedo sacar a X factor común por la derecha A menos B. Entonces queda x que multiplica menos b igual a la traspuesta de c. Y por último, despejo x multiplicando a la derecha por a menos b menos 1. Y aquí también multiplico a la derecha por ab menos 1. Entonces x es igual a la traspuesta de c por a menos b menos 1. Bien, una vez que ya tengo x, voy a ver cuál es la dimensión de x. Obsérvese que la matriz C es una matriz de orden o de dimensión 3 por 2, por tanto la traspuesta va a ser una matriz 2 por 3. Así que X va a ser una matriz de dimensión, en principio 2 por 3 multiplicado por una matriz que es la A menos B a la menos 1. Entonces, ¿quién es A menos B? A menos B va a tener orden 3 por 3 y su inversa también. Así que el resultado de X va a ser el producto de una matriz 2 por 3 por una matriz 3 por 3. Sabemos que al multiplicar matrices, la condición para que se pueda multiplicar es que el número de columnas de la primera, en este caso 3, coincida con el número de filas de la segunda, que en este caso ocurre, así es. Y el resultado del producto es el número de filas de la primera, sería 2, por el número de columnas de la segunda, que sería 3. Así que, como me coinciden los valores intermedios, el resultado son los valores extremos, y esa sería la dimensión de X. Así que la dimensión de X es una matriz 2 por 3. Y el apartado B, hallar la matriz X que cumple la ecuación. Bueno, pues la matriz X que cumple la ecuación X ya la tenemos despejado de aquí, y lo único que tenemos que hacer es estas operaciones. Me falta entonces por averiguar la inversa de A menos B, así que es lo que voy a hacer. Para hallar la inversa de A menos B, lo primero que tengo que hacer es el determinante de A menos B. Primero calculo A menos B. A menos B, restar componente a componente A de B. Una vez que ya tengo restado A de B, calculo su determinante. Y su determinante, esto es una matriz triangular inferior, una matriz triangular superior, aquí la veis, porque por debajo de la diagonal son todos ceros. Entonces su determinante es el producto de los elementos de la diagonal, que en este caso es 1. Siguiente paso, la matriz adjunta. La matriz adjunta, aquí tener cuidado al hacerla, la adjunto del menos 1, eliminamos la fila y la columna y obtengo el determinante de menos 1. De este menor de orden 2, que es menos 1, y así sucesivamente para los demás, teniendo en cuenta que cambian de signo los valores situados en la posición cuya fila y columna sumen impar, que en este caso son los que forman el rombo en la 3×3, que aquí son ceros. Los 4 elementos que cambian de signo son 0, por lo cual no va a intervenir para nada el cambio de signo en este caso. Y una vez que tengo la matriz adjunta, calculo la traspuesta. La traspuesta no tiene ninguna dificultad porque es convertir filas en columnas o columnas en filas. Y por último la inversa, que es dividir por el determinante. Como en este caso el determinante es 1, la inversa me va a coincidir precisamente con la traspuesta de la adjunta. Vale, pues ya tengo la inversa, entonces lo único que me queda es hallar X. X es la traspuesta de C por la inversa. Lo pongo, X igual a traspuesta de C por la inversa, coloco la traspuesta de C, que es menos 1, menos 3, 6, 0, menos 1, 0, cambio las filas de C por columnas y multiplico por la inversa que acabo de obtener de A menos B. Y bueno, aquí puse A menos 1, en realidad es A menos B menos 1. Y hago el producto.
y el producto, bueno, pues sabemos hacerlo sin ningún problema y sabemos que el resultado me va a dar esta matriz, que es una matriz 2×3 como era lo esperado. Y pasamos al ejercicio tercero. Dado una recta R y un plano pi, ¿cuál es la posición relativa de la recta y el plano? Bueno, pues para hallar la posición relativa de la recta y el plano, cuando la recta dada en paramétricas y el plano en cartesianas, vamos a hacer lo siguiente. Partimos del hecho de que suponemos de que algún punto de la recta está contenido en el plano. Y entonces, como los puntos genéricos de la recta son de la forma menos 2 lambda, 2 más lambda, 2 más lambda, si están contenidos en el plano tendrán que satisfacer la ecuación del plano. Entonces voy a hacerlos satisfacer un punto genérico cualquiera, voy a satisfacer la ecuación del plano a ver qué es lo que ocurre. Entonces sustituyo x por menos lambda, ahora menos 3 por y, que es 2 más lambda, y más 5 por z, pero z es 2 más lambda, igual a 2. Y hago este desarrollo quedándome lo siguiente, me queda que menos 6, la lambda desaparece porque queda menos 3 lambda, menos 2 lambda, menos 5 lambda, más 5 lambda, es decir, el parámetro lambda desaparece de la igualdad, pero la igualdad realizándola al final me queda que 4 es igual a 2. Esto es una incompatibilidad. Si es una incompatibilidad quiere decir que, es decir, yo he llegado a una incompatibilidad suponiendo que existe algún punto de la recta contenido en el plano. Al llegar a la incompatibilidad, lo que estoy demostrando es que no es posible. No es posible que haya un punto de la recta que esté contenido en el plano. Si ningún punto de la recta está contenido en el plano, la solución es muy sencilla. Es que la recta y el plano son paralelos. Es decir, la recta no corta el plano en ningún punto y por tanto la recta y el plano la recta es paralela al plano. Esa sería la posición relativa. El apartado B, calcular el plano pi' que contiene la recta y es perpendicular al plano pi. Bueno, pues necesito un punto. Si el plano pi' contiene la recta, puedo tomar el punto de la recta, el punto P de la recta. Aquí voy a tomar el punto P de la recta, que va a ser el 0,22, que son los valores de las paramétricas que no multiplican a lambda, en este caso el 0,2. Como vector director, el vector director del plano que estoy buscando, tomo el vector director de la recta y el vector normal del plano pi, que me dirigen al plano pi'. El vector director de la recta es el menos 2, 1, 1, y el vector normal del plano pi es el 1, menos 3, 5. Y con estos elementos escribo la ecuación del plano mediante el desarrollo de este determinante. X menos el punto, Y menos el punto, Z menos el punto, y luego los vectores, las filas de los vectores que estoy tomando como dirección del plano. Vectores linealmente independientes. Haciendo el desarrollo de este determinante por los adjuntos de la primera fila, obtengo este desarrollo y multiplicando y eliminando paréntesis, finalmente obtengo la ecuación del plano pi', que es el plano 8x más 11y más 5z más 12 igual a 0. Bien, pues pasamos al ejercicio número 4, dentro de la opción A. Si una bombilla fluorescente presenta un 90% de posibilidades de tener una vida útil de al menos 800 horas, seleccionando 20 bombillas fluorescentes de este tipo, justificar si las siguientes afirmaciones son ciertas. Al seleccionar exactamente 18 bombillas, más del 30% tienen una vida útil de al menos 800 horas. Bueno, se trata sin duda de una variable aleatoria discreta que sigue una distribución binomial de parámetros n igual a 20, que son las bombillas que estamos analizando, y la probabilidad P del suceso éxito, el suceso éxito le voy a llamar a que una bombilla tenga una vida útil de al menos 800 horas, con lo cual la probabilidad es 0,9 P. Bien, pues entonces tenemos que n es igual a 20, el suceso éxito es que una bombilla tenga una vida útil de al menos 800 horas, la probabilidad de que esto ocurra es 0,9, y entonces llamo X al número de bombillas con vida útil menor de menos 800 horas, y esta es una variable aleatoria que sigue una distribución binomial de parámetros 20, 0, 9. Una vez identificado esto como una distribución binomial, vamos a hacer el apartado A. Dice que dadas 18 bombillas, ¿cuál es estudiar si más del 30% tienen una vida útil de al menos 800 horas? Pues me están diciendo que tengo que demostrar que la probabilidad de X igual a 18, al seleccionar exactamente 18, cuando X es igual a 18, la probabilidad de que tengan una vida útil de al menos 800 horas sea mayor que 0,3, que es el 30%. Voy a ver si esto es cierto. Para ello,
calculo la probabilidad de que x sea igual a 18 utilizando la función de probabilidad de la variable aleatoria binomial, y sería 20 sobre 18 por 0,9 elevado a 18 por 0,1, que es la diferencia de 0,9 a 1, elevado a la diferencia entre 20 y 18, que es 2. Haciendo esta operación me da que esto es 0,28 y 0,28 no es mayor que 0,3, con lo cual la afirmación A sería falsa. Vamos con la afirmación B. Me dice la probabilidad de que dos bombillas fluorescentes o menos no tengan una duración de al menos 800 horas es menor que 0,7. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque lo que me piden es la probabilidad de que no tengan la duración, y sin embargo yo estoy trabajando con la variable X, que es el número de bombillas que sí tienen una duración de al menos 800 euros. Entonces aquí tengo que tener en cuenta lo siguiente: ¿cuántas bombillas quiero que no tengan duración? Pues menos de 2, que serían 0, 1 o 2. Así que estudio los casos por separado y digo, ¿qué pasa si 2 o menos no tienen esa duración? Pues los casos serían, si son 0, que no la tienen; si 0 no tienen la duración, ¿cuántos tienen la duración? Los restantes, y los restantes son 20. Es decir, 20 sí tienen la duración menor de 800 horas. Si ahora el caso es el caso 1, si 1 no tiene la duración, ¿cuántos tienen la duración? 19. Y si 2 no tienen la duración, tienen la duración 18. O sea que el caso que me están pidiendo, la probabilidad de que el número de que dos bombillas o menos no tengan una duración equivale a decir que la probabilidad de que los que tengan la duración sea mayor o igual que 18. Entonces tengo que comprobar si esa probabilidad es menor que 0,7. Pero la probabilidad de x mayor o igual que 18, ¿qué valores toma? Toma el valor 18, 19 y 20. Entonces esta probabilidad sería la probabilidad de 20 sobre 18 por los valores correspondientes, 0,9 elevado a 18, 0,1 elevado a 2, por 20 por 20 sobre 19 y 20 sobre 20. Serían los tres casos, 18, 19 y 20. Y haciendo estas operaciones obtengo una probabilidad 0,67. 0,67 no es mayor que, no, perdón, 0,67 es menor que 0,7. Si es menor que 0,7, la afirmación B es correcta. Y por último, el valor esperado de bombillas con una vida útil de al menos 800 horas. ¿Cuál es el valor esperado de bombillas con una vida útil de al menos 800 horas? Entonces aquí sí puedo seguir trabajando con X, porque X es el número de bombillas con una vida útil de al menos 800 horas. Si se toma una muestra de 100 bombillas fluorescentes, me dice si ese valor esperado es 10. Bueno, si se toma una muestra de 100 bombillas, ahora N pasa a ser 100. P sigue siendo 0,9. Y la esperanza de X es N por P, es 100 por 0,9, pero 100 por 0,9 es 90. ¿90 qué? 90 bombillas que verifican las unidades de X, es decir, bombillas con vida útil de al menos 800 horas. Con lo cual la afirmación C es falsa. Lo que es igual a 10 serían las que no tienen una vida útil de al menos 800 horas. Así que esto sería la respuesta al apartado C. Es una distribución binomial. Pasamos al siguiente ejercicio, que es ya dentro de la opción B, hallar los valores A y B para que la recta de la ecuación y igual a 6x más A sea tangente a la curva f de x igual, ahí tenemos eso, en el punto de ascisa x igual a 0, y escriba las funciones que se obtienen. Bueno, para que dos funciones sean tangentes entre ellas, tienen que tener el punto de tangencia en común, es decir, que f de 0, sustituyendo f de 0 aquí, me tiene que dar sustituyendo f de 0 en la recta de ecuación 6x más a. Bien, entonces eso es lo primero, así que cojo f de 0. Esta sería la situación. Tengo la curva f de x, que es la verde, y la tangente, que es la azul. Fijaros que en el punto 0, que es el punto de tangencia, las imágenes coinciden. Entonces, cuando x vale 0, f de 0 es igual a, porque f de 0 tiene que ser igual a la imagen de esta función a. Pero f de 0, ¿quién es? F de 0 es menos 1 entre 1, es menos 1, así que a es igual a menos 1. Eso es ya lo primero. Y para hallar b, a ver qué podemos hacer. Bueno, pues como las tangentes, como son tangentes,
la derivada de la función f coincide con la pendiente de la recta tangente, pero la pendiente de la recta tangente es 6. Entonces tendré que igualar la derivada de f a 6, que es la derivada de y por otra parte. Entonces calculo en el punto 0, claro, f' de 0 tiene que ser 6. Calculo f' de x. Y f' de x es un cociente, es la derivada del numerador, que es b, por el denominador sin derivar, que es bx más 1, menos la derivada del denominador, que es b, por el numerador sin derivar, partido por el denominador al cuadrado. Haciendo operaciones en el numerador y simplificando, me queda esta expresión. Ahora sustituyo por 0 y queda 2b partido por 1, así que 2b es igual a 6. Si 2b es igual a 6, b es igual a 3. Entonces ya tengo el apartado hecho. Y escribir las funciones que se obtienen. Bueno, las funciones que se obtienen es sustituir b por 3 y a por menos 1. Así que las funciones que se obtienen, aquí tengo f y la función y la recta tangente, que es 6x menos 1. Pasamos al siguiente ejercicio, un sistema de ecuaciones con un parámetro k, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, discutir el sistema según los valores de k. Bien, pues escribimos este sistema en forma matricial, en la forma a por x igual a b, donde a son los coeficientes de las incógnitas, que es una matriz 3×3, x es la columna de los términos de los incógnitas x y z, y b es la columna de los términos independientes 0, 2, k menos 2. Para estudiar los valores para estudiar el sistema como es según los valores del parámetro k, vamos a utilizar el teorema de Rouchet-Frobenius, que es el que me clasifica los sistemas en función de los rangos de la matriz principal y la matriz ampliada. Así que voy a estudiar lo primero, como siempre, el determinante de a, para establecer el rango de a en función del valor del parámetro k. Este determinante, haciéndolo por Sarrus, ya no me detengo en la explicación, hago los pasos por Sarrus, finalmente me da 2k² menos 8. Este determinante es igual a 0 cuando k² es igual a 4 y k, por tanto, es más menos 2. Entonces, las casuísticas que se generan aquí son los tres casos siguientes. Primer caso, k distinto de más menos 2. Si k es distinto de más menos 2, el determinante de a es distinto de 0. Si el determinante de a es distinto de 0, el rango de a es 3, porque existe dentro de a un menor de orden 3 no nulo, que es el propio a. Y el rango de la ampliada también es 3, porque la ampliada se le añade una columna que no influye para nada en el rango, puesto que el menor de orden 3 que he tomado es el propio a, y entonces para la ampliada también me sirve como justificación de que su rango es 3. Como coincide con el número de incógnitas, por el teorema de Rouchet-Frobenius, el sistema es compatible determinado con solución única. Entonces ya tengo el caso k distinto de más menos 2 y se puede resolver por el método de Cramer, por tratarse de un sistema de Cramer, ya que es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y con determinante no nulo. Pasamos con el caso 2, que es el caso k igual a 2. Ahora, para el caso k igual a 2, sustituimos a por 2, donde está la k la sustituyo por 2 en la matriz a. Y el rango de esta matriz, pues vamos a estudiarlo. Sabemos que 3 no puede ser, porque para k igual a 2 el determinante es 0. Y tenemos que buscar si existe un menor de orden 2 no nulo dentro de A. Y si existe, pues por ejemplo, lo marco, sería este que está aquí, 2, 6, 2, 4, cuyo determinante es 8 menos 12, distinto de 0, por tanto puedo afirmar que el rango es 2. Ahora escribo la matriz ampliada, y la matriz ampliada tengo que coger los menores de orden 3 con la columna de ampliada 0, 2, 0, pero observar que aquí tengo dos columnas iguales, entonces cualquier menor que coja con esas dos columnas iguales me va a dar determinante 0, entonces ya no lo escribo. Así que aquí el único que me podría dar determinante distinto de 0 sería el 2, 2, 2, 6, 4, 6 y 0, 2, 0. Así que vamos a hacer ese determinante, que es el único que aparentemente no tiene las combinaciones ahí no se ven directamente. Y si lo hacemos, por la regla de Sarrus me da 0. Esto quiere decir que todos los menores de orden 3 de la matriz ampliada son 0. Así que el rango de la matriz ampliada tiene que ser también 2. Si los rangos coinciden y menor que el número de incógnitas, el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad. El caso 3, k igual a menos 2. Si k es igual a menos 2, escribimos ahora a para el caso k menos 2.
y igual razonamos igual que hicimos en el apartado anterior. Estudio el rango de la matriz. El rango de la matriz tiene que ser menor que 3 y encuentro un menor de orden 2. Pues sí, este por ejemplo, cuyo determinante es 8 más 12 es 20, distinto de 0. El rango de A es 2. Yo ahora escribo la ampliada y también trato de estudiar los menores de orden 3 cogiendo siempre la columna 0, 2, menos 4. Entonces voy a tomar el primero. Y el primero que tomo, que es el menos 2, 2, 2, el 6, 4, 6 y el 0, 2, menos 4, ya me da distinto de 0. Me da 112, distinto de 0, y por lo tanto he demostrado que el rango de la ampliada es 3. Si los rangos son distintos, el sistema es incompatible. Y con esto queda estudiado el sistema según los valores del parámetro k. Ahora me lo piden que lo resuelva para k igual a 0. En el caso k igual a 0 estamos en el caso 1. Es un caso que se incluye dentro del caso 1, es decir, que el sistema es compatible determinado. Bueno, pues lo voy a poder hacer por Cramer. Entonces, en el caso k igual a 0, sería este caso, aquí tengo todo el estudio previo, sería el determinante para k igual a 0, el determinante de A. Como el determinante era 2k cuadrado menos 8, para k igual a 0 el determinante es menos 8. Por otra parte, lo podemos resolver por el método de Cramer. Entonces, x va a ser el determinante de la matriz principal siempre en el denominador, y en el numerador va a ser el determinante de la matriz principal, pero en la columna correspondiente a la incógnita que estoy calculando, en este caso, como es la x, es la primera columna, se ponen los términos independientes. Los términos independientes para el caso que estoy trabajando, que es el caso k igual a 0, que sería la columna 0, 2, menos 2. Para i la tendríamos la columna en la segunda columna y para z en la tercera. Es decir, que ahora desarrollando este determinante en el numerador, y poniendo la columna de los términos independientes en la primera columna, me da 5. Ya tengo la primera incógnita calculada. Para i, pues lo mismo, pero ahora ponemos la columna en la segunda de los términos independientes, porque estamos calculando la incógnita y hacemos el determinante y me da 6. Y para z, pues ponemos la columna de los términos independientes en la tercera columna y el resultado obtenido es menos 2. Podemos comprobar que para k igual a 0, efectivamente, estas son las soluciones del sistema. Ejercicio número 3. Bueno, aquí tenemos el sistema escrito para k igual a 0 y comprobamos, por ejemplo, que 2i más 6z me da 0. 2 por 6, 12. 12 menos 6 más 6 por menos 2, menos 12. 12 menos 12, 0. Y bueno, y así con todas, y podéis comprobar que efectivamente funciona. El ejercicio siguiente es un ejercicio de geometría. Consideramos un punto A y la recta R en forma implícita. Encontrar la ecuación del plano pi que contiene el punto A y es perpendicular a la recta R. Bueno, esto no tiene ninguna dificultad porque para determinar el plano pi necesitamos un punto, que es el punto A, y un vector, en este caso un vector normal, un vector perpendicular al plano, que es el vector director de la recta R. Así que lo único que tenemos que averiguar, el punto ya lo tenemos, y lo único que nos queda por averiguar es el vector director de la recta R. Para hallar el vector director de la recta R, pues podemos multiplicar vectorialmente los vectores normales que constituyen los dos planos que determinan la recta R, o podemos pasarlo a paramétricas, que es lo que voy a hacer aquí. Paso la recta R a paramétricas, le llamo ahí alfa, despejo z, o x es igual, x es 5 menos alfa, y z es 14 menos 3 alfa. Aquí salen inmediatamente las ecuaciones paramétricas y me dicen, estas ecuaciones paramétricas me indican que el vector director es el menos 1 para x, el 1, la componente de y menos 3, es decir, es el menos 1, 1, menos 3. Ese sería el vector director. Y el punto, el 5, 0, 14 de la recta. Este punto no lo vamos a necesitar de entrada, vamos a necesitar solamente el vector director de la recta como el vector normal. Bien, entonces el plano que estoy buscando es el plano que tiene como vector normal el menos 1, 1, menos 3. Por tanto va a ser menos x más y, menos 3z, más una constante igual a 0. Y esa constante se obtiene sabiendo que el plano pasa por el punto A, por el punto menos 1, 2, 1. Así que sustituyo x por 1, y por 2, y z por 1, y d de aquí sale que es 2. Poniendo el d en la ecuación del plano ya obtengo el resultado del problema. Y ahora vamos con el apartado B. El apartado B me dice consideremos el punto P y una recta, como un punto de la recta R. P es un punto de la recta R, dice. Bien.
y sea S la recta determinada por los puntos A y P, calcule el ángulo que forman las rectas R y S. Bueno, pues para calcular el ángulo que forman las rectas R y S, y tenemos que S es la recta determinada por los puntos A y P, vamos a calcular el vector director de AP. El vector director de la recta S es el vector AP. Y el vector AP es las coordenadas de P menos las de A, que son P es 1, 4, 2, A es 2, 2, 1. Haciendo esta resta obtengo el vector 0, 2, 1. Entonces ya tengo que para hallar el ángulo que forman las rectas R y S, tengo que es el ángulo que forman el vector director de R, que lo tenía calculado aquí, que era el menos 1, 1, menos 3, y el vector director de S, que es el 0, 2, 1. Y el ángulo que forman dos rectas es el ángulo que forman los vectores, que es igual, aquí está, es el arco coseno del producto escalar de ambos vectores partido por el producto de sus módulos. El producto escalar del vector director de R por AP es 0 más 2, es menos 1. Da menos 1, entonces es el arco coseno de menos 1 partido por módulo del vector director de R, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz de 11. Y de AP es 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 5. Bien, haciendo aquí las operaciones y calculando la función inversa del coseno, tengo que me da un ángulo de 97,74 grados. Si quiero dar el ángulo agudo, le restaría 180 a este valor. Entonces, porque sabemos que el ángulo que forman dos rectas, en principio puede ser uno agudo y uno obtuso, si no son los dos rectos. Entonces, en este caso me da el obtuso y el ángulo agudo sería restarle 180. Pasamos al ejercicio número 4. Y último, que dice, mi despertador no funciona muy bien, pues el 20% de las veces no suena. Cuando suena llega tarde a casa el 20% de las veces, pero si no suena la probabilidad de que llegue tarde es 0,9. Bien, aquí tenemos dos variables, es que suene el despertador o no suene el despertador y luego que llegue tarde o no llegue tarde. Así que esto lo podemos hacer por un diagrama de árbol de la siguiente manera. Puede ocurrir dos cosas, que el despertador suene, que le voy a llamar el suceso S, o que no suene, que le voy a llamar suceso N. Si dice que el 20% de las veces no suena, es decir que, bueno, a ver, antes de nada, si suena puede llegar tarde o puede llegar en hora a clase, y si no suena lo mismo, puede llegar tarde o llegar en hora, y ahora pongo las probabilidades. Me dice que el 20% de las veces no suena, el 20% de las veces no suena es que no, es 0,2, así que suena el 80% restante. Estas son las probabilidades de las primeras ramas. Ahora me dice que cuando suena, es decir, cuando ocurre S, llego tarde el 20%, es decir, que esta rama tendría probabilidad 0,2 y esta, por tanto, tendrá probabilidad 0,8. Y si no suena, es decir, si ocurre N, la probabilidad de que llegue tarde, es decir, llego tarde T, es 0,9, entonces aquí es 0,9 y aquí sería en hora 0,1. Bueno, pues una vez que ya tengo el diagrama de árbol construido, apartado A, bueno, el apartado A es precisamente el diagrama, el apartado B, justifique si el porcentaje de veces que llego tarde a clase y ha sonado el despertador es mayor que el 20%. Bien, ese suceso es llegar tarde a clase y ha sonado el despertador, es el caso S y T. Es decir, tengo que calcular la probabilidad de S y T y multiplicarlo por 100 porque me están pidiendo el porcentaje. Si hago esta operación, la probabilidad de T y S es 0,8 por 0,2. Así que esto es 100 por 0,16. Y 100 por 0,16 es el 16%. ¿Y el 16% es mayor que el 20%? No. Si no es mayor que el 20%, es falso. La afirmación B es falsa. Apartado C. Justifique si la probabilidad de que no llegue tarde a clase es menor que 0,5. La probabilidad de que no llegue tarde a clase es la probabilidad de H, es la probabilidad de que llegue en hora. Entonces, y la probabilidad de H es 0,8 por 0,8 más 0,2 por 0,1. 0,8 por 0,8 más 0,2 por 0,1 me da 0,66. ¿0,66 es menor que 0,5? No. Por lo tanto, también es falsa la afirmación C. Y el apartado D dice, si un día llego tarde a clase, aquí hay una condición, ¿cuál es la probabilidad de que haya sonado el despertador? Me están pidiendo la probabilidad de S condicionado a T. Y la probabilidad de S condicionado a T es la probabilidad de S intersección T, que estaba calculado era 0,16, que lo habíamos calculado aquí porque era 0,8 por 0,2,
partido por la probabilidad de t, que es lo contrario de llegar en hora, y lo contrario de llegar en hora era la probabilidad de h. Del apartado C sería 1 menos 0,66, que era la probabilidad de llegar en hora. Entonces esto me da 0,47. Esa es la probabilidad pedida en el apartado D. Bien, y con esto se finaliza los ejercicios de Canarias de septiembre. Vuestro profesor siempre en último término tiene la palabra. Espero haberos servido de ayuda y os espero en el próximo vídeo.